Moré. Yo soy Cecilia Zafarana, soy médica clínica y reumatóloga del Servicio de Reumatología del Hospital Británico. Y bueno, hoy es mi primera clase con ustedes. Esta cursada que está toda compactada porque son pocos días. Creo que hoy tuvieron clase de artritis reumatoidea a la mañana, ¿no? Con Damián Duarte, con el doctor Damián. Y yo ahora les voy a dar la clase de la parte de tratamiento de artritis reumatoidea. Y mañana, no sé si les avisaron que van a tener la clase de la primera clase que iban a tener a la mañana de lupus, se pasó para el lunes a las 10 y yo les voy a dar la clase de lupus a la hora que estaba en el programa, que ahora no me acuerdo cuál es, pero yo les voy a dar lupus 1 y van a tener la de lupus 2 la van a tener el lunes. ¿Sí? Así que mañana directamente conéctense a la clase que era conmigo. 11:30, decía. 11:30, exacto. Bueno, ahora les voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Después se las puedo enviar la clase, si quieren. A ver. ¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla? No. Ah, no, todavía no puse aceptar. ¿Ustedes tienen nuestro mail para enviarlo? Sí, tengo los mails que me compartió Sara, la secretaria. Yo se lo mando a uno, pues no le voy a mandar a todos, y ustedes se lo reenvían entre ustedes, ¿sí? Nosotros hicimos un mail general de todos, que es UDH Británico 2020. Ah, eso no sé si lo tengo. A ver si... ¿Cómo es el mail de todos? UDH Británico 2020 @gmail. Bueno, así les escribo ahí. Yo les mando mi mail por si ustedes, si no les llega o me quieren consultar algo, es Ceci Zafarana, que es con C, de Cecilia, y mi apellido que es ZAWFARANA, @hotmail.com. Así que si no les llego a mandar o no les llega, me avisan. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces empiezo con la clase. No, ahí se me fue. Ahí se fue. No sé qué pasó. Espérenme un segundito. Tengo que abrir de vuelta el archivo. ¿Ustedes de dónde están estudiando? ¿Del Farreras? Yo tengo el Farreras, justamente. Está bien. Y la parte de reumatología, por ahí les conviene estudiarlo más de las clases, porque en algunas cosas del Farreras no está tan actualizado en lo que es reumatología. Sí, la verdad que no solo en reumato, en hemato, en cardio, en endocrino, todo lo que es el tratamiento. Sí. Sí, el Farreras es un libro muy bueno, así como de medicina interna, en la parte de la patogenia, pero bueno. Sí, Para eso, sobre todo en reumato, está bastante detallado la patogenia, está bueno eso. Sí. Bueno, ahí estoy abriendo de nuevo el archivo. Y ahora les comparto mi pantalla. Y me voy a apagar el video. Ay, ¿cuál era estos? No me acuerdo cuál era.
¿Ustedes ahí están viendo mi pantalla o no? Todavía no. Sí, estamos Sí, viendo. sí, se ve. Ah, bueno, Pero todavía no se abrió, digamos, el archivo. ahí está. ¿Ahí? No, porque compartió solo para que se vea la parte de la lista de archivos. Tiene que poner para que se vea el archivo abierto. Ah, hice mal entonces. Nunca me acostumbro a esta aplicación. Pero a mí me parece que estoy compartiendo la pantalla. Ah, está bien. Toqué mal. ¿Ahí? Sí, Ahora sí. sí, sí. Sí. Por fin. Bueno, esto es sí, lo que les voy a dar acá, principalmente la fuente de esto es, si a alguno le interesa, entra en la página de la Sociedad Argentina de Reumatología, que es www.reumatologia.org.ar, y ahí van a tener subidas las guías de tratamiento de las patologías de las cuales hay guías. No tenemos guía de todo, pero tenemos de bastantes enfermedades, hay guías ya hechas por y para reumatólogos y revisando la evidencia. En la artritis reumatoidea hay guías de tratamiento argentinas y hay guías de tratamiento europeas y americanas, del Colegio Americano de Reumatología, y guías que se llaman EULAR, que es de las guías europeas. Son consensos hechos por expertos después de haber revisado la evidencia, y bueno, las guías como siempre son guías, no es que uno lo tiene que seguir a rajatabla, sino que siempre es un arte adaptar al paciente el tratamiento y tratar de darle el mejor tratamiento disponible y de acuerdo a las posibilidades que tenemos. En artritis reumatoidea, los objetivos que nos planteamos frente al paciente son claros. El objetivo ideal es lograr la remisión. La remisión de la artritis, hablamos de remisión cuando un paciente está sin inflamación articular y sin dolor, y con reactantes de fase aguda normales, y sin ninguna actividad tampoco extra articular. Para medir cómo está un paciente en cuanto a actividad de enfermedad, como ustedes saben, no es una enfermedad como, por ejemplo, la hipertensión, que yo tengo mi tensiómetro y le mido la presión, o bueno, en forma ambulatoria, con distintos registros, yo voy a decir, bueno, si está por encima de 140, 90, está hipertenso. No. En el caso de la artritis reumatoidea no tengo un solo parámetro, tengo que aplicar distintos scores de actividad y también a la hora de leer un paper, de ver un efecto de un tratamiento, me lo tienen que traducir de una forma lo más, digamos, objetivable posible. Y en las enfermedades nuestras también tiene mucha importancia la parte subjetiva del paciente, o sea, lo autopercibido por el paciente. El paciente es el que me va a decir cuánto dolor tiene, cuánta fatiga tiene, cuánta rigidez tiene. Y bueno, se hicieron distintos scores de actividad. El que más usamos se llama DAS28, que no sé si Damián se los explicó en la clase de clínica, pero bueno, es un score que, bueno, acá no se los puse, pero consiste en un recuento de articulaciones dolorosas, un recuento de articulaciones inflamadas, eso mediante el examen físico, no es que yo le pregunto al paciente cuál te duele y me va a decir la segunda interfalángica de la mano derecha, proximal, por encima no te van a decir así. Vos lo tenés que revisar el paciente y anotar. Tenemos, digamos, planillas donde en las consultas por ahí no lo hacemos tan así, pero sí tenemos que contabilizar las articulaciones que le duelen cuando yo las palpo y que están inflamadas, porque a veces yo palpo, el paciente me dice que le duele, pero para mí no está inflamada, entonces la anoto como dolorosa, pero no inflamada. En general duelen las inflamadas, pero puede haber alguna que duela porque quedó secuelada de anteriormente y no está inflamada en ese momento. Entonces, veo cuántas dolorosas tiene, cuántas inflamadas tiene, le hago la pregunta al paciente, ¿cuál es su evaluación global de enfermedad? ¿Cómo se siente usted del 0 al 10? Si 0 es estar perfecto y 10 es el peor momento de su enfermedad, ¿cuánto se pone usted? ¿Sí? Porque 10 es lo peor, y muchas veces la gente te dice, me siento de 10 porque se siente bárbaro. No, es al revés en este caso. Cuanto más alta la evaluación, más puntaje. Y también se incluye en el DAS 28
un parámetro de eritrosedimentación o proteína C reactiva, que es lo objetivo que tenemos para medir actividad según nosotros. Es un índice compuesto, o sea, compone varios dominios. No todos los pacientes que están activos tienen la eritro alta, ¿sí? Hay distintos grados de elevación de eritrosedimentación. Lo importante es que nosotros sigamos la eritro de nuestro paciente, ¿sí? Si viene alta y baja, o si lo tomo como que fue una buena respuesta. También sepan que la eritrosedimentación puede aumentar por muchas causas, no solo la actividad de la enfermedad articular, y también aumenta con la edad. En general aceptamos que es la mitad de la edad el valor de eritrosedimentación que puede tener alguien. Hay distintas fórmulas también, no son de reumatología, no vienen al caso ahora puntualmente, pero sepan que va a incluir una serie de elementos. Y yo, según este índice compuesto de actividad, que se llama DAS28, puedo decir, está en baja actividad, está en moderada actividad o está en alta actividad. A eso se refieren las guías con que yo voy a buscar remisión o la menor actividad de artritis reumatoidea, porque hay pacientes que no logran estar en remisión, lamentablemente, y en esos pacientes tratamos de que esté lo menos activo posible. Eso se refiere con menor actividad de enfermedad. También nos interesa que el paciente sea funcionalmente activo. La capacidad funcional también es algo que nosotros le podemos hacer distintas preguntas. Algo muy rápido es si tiene dificultades para vestirse, cambiarse, eso se llaman actividades de la vida diaria o ABD. Que se pueden ver impactados en la enfermedad, y más precisamente les hacemos un cuestionario que se llama HAQ, que bueno, es algo del consultorio. Yo les hablo más de eso porque como no tienen práctico, por ahí no lo llegan a ver, y por lo menos para que les suene, si alguna vez les piden o les nombran el HAQ, que es un cuestionario que evalúa en distintos dominios: vestirse, caminar, bañarse, subir un auto, abrir frascos, cómo está el paciente, y cuanto más alto ese score, es que más discapacitado está, ¿no? Nos interesa, bueno, obviamente la calidad de vida, reducir la progresión radiológica, o sea, que el paciente que está con erosiones, pinzamientos, no avance en ese sentido, no se siga erosionando, no se sigan pinzando las articulaciones, no se sigan luxando, o sea, y también a través del tratamiento evitar algo que sucede en los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, que se mueren antes de su esperanza de vida para la edad que tienen, ¿sí? ¿Por qué? Por causas o directamente o indirectamente relacionadas con la enfermedad. Por ejemplo, tienen mayor chance de tener infecciones, tienen mayor chance de tener enfermedad cardiovascular, el riesgo cardiovascular lo tienen aumentado, equiparado con un paciente diabético, para que ustedes se den una idea. Los scores de riesgo cardiovascular en pacientes reumatológicos sabemos que los tenemos que calcular distinto, o calcular con los scores que usemos habitualmente, pero le aumentamos el score. Y bueno, todos estos forman parte de nuestros objetivos del tratamiento con nuestros pacientes. Para esto contamos con tratamientos que son farmacológicos y los no farmacológicos, que no me voy a enfocar ahora, que consisten en la kinesiología, bueno, las adaptaciones que puede necesitar el paciente, los grupos de apoyo y todas, digamos, las medidas que no son tan, digamos, dependientes de nosotros los médicos en el consultorio. Los tratamientos quirúrgicos, que son más que nada por complicaciones de la enfermedad, por ejemplo, si el paciente tiene mucha inestabilidad en la articulación radiocarpiana, se hace una cirugía para estabilizarla, o en la columna cervical. Esas son intervenciones que tenemos que nosotros derivarlos a los pacientes, a los traumatólogos. Y bueno, lo que les voy a contar más que nada ahora es lo farmacológico, que consiste en antiinflamatorios, que son parte del tratamiento sintomático, porque no forman parte de las drogas que llamamos, ven, las DIMARS son las drogas modificadoras de actividad de enfermedad, son las que cambian el estado de la enfermedad, y no solo a nivel de los síntomas, sino que además son las que apuntan a que nosotros podamos controlar a la enfermedad. El antiinflamatorio no entra en esa categoría, es un tratamiento sintomático, nada más. Los glucocorticoides, perdonen, que son, bueno, tratar de usarlos en menor tiempo, a la menor dosis posible, eso sí, actúan en la inflamación, pero bueno, sabemos que tienen un montón de efectos adversos.
Y cuando fallamos o tienen contraindicación los pacientes o no las toleran a las drogas modificadoras, contamos con los agentes biológicos, que son, ya les voy a explicar lo que son, y otros tipos de fármacos que entran de la categoría de las pequeñas moléculas. Sabemos que es fundamental que un paciente que tiene artritis reumatoidea inicie el tratamiento en forma temprana, porque si yo empiezo a tener inflamación articular y me demoro un tiempo variable que según distintos estudios puede ser tan corto como 3 meses, me cambia después toda mi capacidad después de responder a los tratamientos y de alcanzar la remisión. O sea, el paciente que rápidamente está inflamado y rápidamente se lo empieza a tratar, aunque sea con corticoide, ya va a cambiar su pronóstico. A esto se lo llama ventana de oportunidad. Y la otra, digamos, concepto importante en el tratamiento es que yo voy a ir ajustando mi tratamiento según la actividad de la enfermedad. Y esto se llama tratamiento dirigido al blanco o treat to target, porque esto es relativamente nuevo, no lo van a encontrar en el Parreras, por ejemplo, descrito a este concepto, ni el de ventana de oportunidad, ni los biológicos, porque son relativamente nuevos. Capaz que en las ediciones nuevas del Parreras están y yo no lo sé, pero el concepto es que yo, no es que veo al paciente en la consulta y me va a decir, me siento mal, me duelen las articulaciones, bueno, está inflamado, le voy a poner tal droga, sino que la idea es que yo diga, bueno, tenés tantas articulaciones inflamadas, tantas dolorosas, tu evaluación es tal y yo te voy a ajustar el tratamiento hasta que yo vea que vos estás en remisión o con la menor actividad posible. Bueno, este es el concepto de ventana de oportunidad, que ya se los dije, y el de to target, que después lo leen tranquilos. Hay factores que son de mal pronóstico, que ya, digamos, me hablan de una enfermedad que le puede ir peor al paciente. Uno es el tener los anticuerpos positivos, que son el factor reumatoideo y el ACPA o anticuerpos anti-CCP, también los van a encontrar, o anti-citrulina. Cuanto más alto el título de los anticuerpos y más positivos los dos, nos habla de una enfermedad que tiende a ser más agresiva, pero también tiende a responder mejor a algunos tratamientos cuando tienen estos dos anticuerpos positivos. Por eso nosotros cuando hablamos de artritis reumatoidea para comunicarnos entre médicos o para la obra social, pues cuando hacemos un resumen decimos artritis reumatoidea seropositiva para factor reumatoidea anti-CCP, ya nosotros sabemos que estamos hablando de eso, y también esto nos diferencia de las artritis, hay artritis reumatoideas que son seronegativas, creo que también les habrá hablado de los criterios de diagnóstico, que los nuevos incluyen al anticuerpo anti-CCP. Puede haber un paciente que yo lo diagnostique como artritis reumatoidea y sea seronegativa, pero también hay otro grupo distinto de enfermedades que se llaman las artritis seronegativas, que cuando hablamos de cero positivo o cero negativo nos referimos al factor reumatoideo principalmente. El otro factor de mal pronóstico es que el paciente ya empieza su enfermedad con mucha inflamación, o que empiece su enfermedad o que empiece su tratamiento con grados altos de discapacidad funcional. Que yo me demore mucho en empezar el tratamiento, esto a veces no es culpa del médico, porque bueno, yo no puedo ir a buscar a los pacientes a la casa, pero habla de un sistema de salud que a veces falla y de sistemas de derivación que están tardando mucho, y también muchas veces del desconocimiento de los médicos generalistas o los médicos clínicos de la enfermedad. Entonces nos los derivan a los pacientes al reumatólogo. Por eso es tan importante que ustedes hagan la especialidad que hagan, estén alertas a que si un paciente tiene dolor, con rigidez articular, vieron los patrones de dolor, los que son inflamatorios, es el paciente que tiene mucha rigidez. Cuanto más tiempo dura la rigidez a la mañana, que es ese síntoma de que me siento como que las manos están acartonadas, rígidas, me cuesta moverlas y con el movimiento se ablandan, eso es la rigidez. Y la rigidez puede estar también en las enfermedades degenerativas, no es solo de las inflamatorias, pero cuanto más tiempo dura la rigidez, más probable es que sea porque es por una enfermedad inflamatoria. Entonces, si el paciente me cuenta que tiene rigidez, que nota sus manos hinchadas, sobre todo también si ve una mujer en edad media de la vida, que es la edad que más se diagnostica la artritis, no dejen de pensar que puede ser una artritis reumatoidea y derivarla al reumatólogo.
También es de mal pronóstico cuando hay manifestaciones extraarticulares, cuando peor el nivel socioeconómico, como pasa en otras patologías también, lamentablemente, y también la presencia de erosiones óseas, ya cuando yo veo al paciente que tiene erosiones desde el inicio, o que, digamos, tiene una artritis erosiva, sé que tiene peor pronóstico. Y eso me marca también que yo voy a ir con mi tratamiento siendo un poco más agresiva. Bueno, como les dije antes, ahora voy a ir droga por droga explicándoles cómo la usamos. Los antiinflamatorios son para tratar el síntoma, no son para controlar la inflamación. Podemos usar cualquier antiinflamatorio que nosotros consideremos para el paciente, porque no hay uno que sea mejor que el otro en el sentido de mejorar el dolor, pero bueno, sabemos que hay distinto perfil de antiinflamatorios. El tratamiento es, como les decía, a demanda, hay que educar bien al paciente para que tome solo cuando le duele, que no es elenco estable en el tratamiento del AINE, que sea solamente a demanda para que tome lo mínimo necesario y que si yo veo que el paciente lo necesita tomar todos los días y está con dosis máximas de antiinflamatorios, me tengo que plantear que quizás es porque tengo que pensar que mi tratamiento no está del todo bien, el tratamiento de base que tiene el paciente. Bueno, tengo que tener en cuenta la toxicidad gastrointestinal y la hepatotoxicidad que pueden presentar. El subtipo de AINES que les llamamos COXIB, que son dirigidos hacia la ciclooxigenasa 2, tienen mejor perfil de seguridad gastrointestinal, entonces los puedo preferir en cierto grupo de pacientes. Si mi paciente tiene historia de sangrado o enfermedad ulceropéptica, le tengo que recetar un protector gástrico sí o sí, si le voy a dar un AINE. Si le voy a dar, además de AINE corticoide, ya de por sí le voy a dar un protector gástrico, porque la combinación es más tóxica todavía. La hepatotoxicidad la tengo que monitorear con el hepatograma periódicamente. Con respecto a la hipertensión, el uso crónico de AINE se asocia con el riesgo de hipertensión arterial y también en general para una mayor toxicidad cardiovascular. Excepto en metaanálisis, el naproxeno se vio que era el antiinflamatorio más seguro, entonces si mi paciente, por ejemplo, es diabético, tiene historia de infartos, está antiagregado, mejor usar el naproxeno, pero siempre con protección gastrointestinal. Hago una consulta con respecto a eso. Y en una persona que ya tiene hipertensión, o sea, que ya está medicada, ya está diagnosticado como hipertenso, ¿vos le vas a administrar un COXIB? Lo puedo usar, o sea, yo voy a tratar de ver si el paciente es hipertenso y no tiene historia de úlceras, yo prefiero darle naproxeno, porque bueno, ya tiene un factor de riesgo cardiovascular, por más que su hipertensión esté controlada. Yo me inclino más hacia el naproxeno y el COXIB hacia pacientes que tienen más riesgo gastrointestinal. También tenés el paciente que tuvo infarto y tuvo úlcera, entonces ahí, bueno, ¿cuál le doy? Depende de la gravedad de lo que haya tenido, pero es más seguro a nivel cardiovascular el naproxeno. Muchas veces toman el que pueden, el que tienen al alcance también, y mucha gente te nota por algo subjetivo que le va mejor con el diclofenac, a otro le va mejor con el ibuprofeno y pueden tomarlos. Pero bueno, sabemos que no son idénticos entre sí todos los antiinflamatorios. Claro, porque le preguntaba por casos cercanos, y que nada, conozco gente que es hipertensa y toma COXIBs, y cuando yo lo vi, nada, me había quedado de fármaco 1 allá a lo lejos, y yo dije, bueno, por ahí no es tan así de que no se puede asociar a hipertensión y hay claro, no, que funcione. Los COXIB estaban, hay un subtipo de COXIB que ya se sacaron del mercado porque sí se vio que aumentaban el riesgo de tener eventos cardiovasculares y eso ya no están en el mercado. Pero también depende de la duración del tratamiento. A veces decís, bueno, por un cortito periodo usa el COXIB si te sentís mejor con pero trata de no tomarlo demasiado tiempo, o sea, pues acá estamos con una enfermedad crónica, no es que somos traumatólogos que estamos tratando un hombro doloroso
y que es un periodo corto y listo y ya está, y ahí casi que puedo usar cualquiera. Como es algo crónico, es preferible que uno elija mejor, lo piense mejor qué antiinflamatorio le va a dar, y además, para después si tengo algún efecto, no sé, una toxicidad hepática, lo típico en el consultorio te viene con aumento de enzimas, vos lo primero que vas a pensar es que es el AINE y tratar de sacar el AINE, y si el paciente está tomando un día uno, un día otro, un día toma los dos, no sabe ni qué dosis está usando, prácticamente no podés equiparar las dosis de cada uno, es como que estás medio desordenado en ese sentido. Y bueno, y también tener en cuenta que puede afectar el filtrado glomerular, así que especialmente en mayores, y por eso monitoreamos también en el laboratorio de función renal, y educamos de que no se pasen de las dosis máximas, que tomen hidratación y demás. Con respecto al embarazo y la lactancia, se pueden utilizar en el embarazo, pero no en el último trimestre, ahí se aconseja que no se tomen, que no se utilicen. Y durante la lactancia, bueno, no se los puse, pero preferimos usar uno de vida media más corta, que es el ibuprofeno. Bueno, acá es un cuadrito para que vean las dosis plenas que se pueden tomar de cada AINE, eso se los dejo. Y bueno, después con respecto a los corticoides. Los corticoides son lo que actúa más rápido. Cuando yo quiero tratar la inflamación de alguien, voy a usar un corticoide. Las drogas modificadoras tardan 2 meses en empezar a actuar. Entonces, alguien que viene inflamado, dolorido, si yo le digo, bueno, vamos a empezar el metotrexato, va a venir a las 2 semanas y dice, lo que me diste no me sirve de nada. Entonces, tengo que darle un corticoide, controlando también las otras variables. Si es hipertenso, si tiene glaucoma, si tiene historia de enfermedad ulceropéptica, si tiene osteoporosis. En líneas generales, cuando hablamos de dosis de corticoide, dosis bajas, son las dosis que le llamamos dosis antiinflamatorias, es hasta 10 miligramos por día de prednisona. Y estas son las que más manejamos en los pacientes con AR, pues si yo quiero tratar una artritis de manos, no necesito darle 1 miligramo kilo de corticoides, como que es bestial esa dosis para una artritis, pues ya con que le dé 10 miligramos ya me debería alcanzar. En general empezamos con 5 miligramos o con 7,5, tratando de darlo a la mañana para respetar el ritmo circadiano, y cuando los usamos, hay veces que sí, dependiendo del paciente, le damos un poquito a la tarde, porque eso hace que se despierten menos rígidos, pero bueno, la mayor dosis siempre tiene que estar a la mañana, y se puede usar un poquito a la tarde, pero como concepto, ustedes en un examen digan que los dan a la mañana. Y bueno, y la idea es darle la menor dosis por el menor tiempo posible. También muchas veces infiltramos, eso lo hacemos en la práctica diaria cuando hay un paciente que tiene una artritis que hay, o es de una sola articulación o de 2 que podemos llegar a infiltrar, o que hay una articulación que es sumamente dolorosa, no tengo otra cosa que ofrecerle rápido en el tratamiento, no le quiero aumentar la dosis oral de corticoide, lo puedo infiltrar. Y el que más utilizamos en las formas intraarticulares, como dices, es la triamcinolona, porque tiene más persistencia el efecto en la articulación, y para infiltrar también vamos a usar los que son de depósito. Cuando ustedes recetan un corticoide de depósito es el que se llama, por ejemplo, la marca comercial es Corticoide Retard, porque tiene el componente fosfato y acetato, y eso es lo que hace que dure más tiempo el efecto. Tener en cuenta que tenemos que cuidar la parte ósea, como les decía, si los van a recibir por más de 3 meses, las recomendaciones son que monitoreemos una densitometría, un laboratorio fosfocálcico, que el paciente tenga un aporte adecuado de calcio y de vitamina D. Incluso las guías nos autorizan a que si va a ser un tratamiento crónico, vamos a darle un bifosfonato como forma, digamos, empírica, si sabemos que va a estar bajo una terapia por largo tiempo. Y cuando hacemos la densitometría, si es un paciente que está bajo tratamiento esteroideo, ya la densitometría la interpretamos distinto, porque de por sí el corticoide produce un aumento de la pérdida de masa ósea por distintos mecanismos,
y un T-score de -1 ya lo puedo considerar como osteoporosis en el contexto de un paciente que toma corticoides, cuando en otro contexto es una osteopenia, no es una osteoporosis. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque ese hueso me dé con ese score, tiene un riesgo equiparable a fracturarse que si tuviera -2,5. Así que estar atento a la parte del metabolismo óseo, a la administración de calcio y de vitamina D. Y además que si mi paciente está recibiendo corticoterapia en forma crónica, en una situación de estrés, lo tengo que cuidar al paciente de una insuficiencia suprarrenal. Entonces, bueno, esto es una cirugía programada, ya el paciente va a saber, o le hacemos una nota para que le den en el momento, o qué sé yo, por ejemplo, una paciente que sabe que va a tener una cirugía de, no sé, de lo que sea, le damos la nota para que el día de la cirugía se le dé hidrocortisona endovenosa. Generalmente le damos 100 miligramos en el momento de la cirugía y después le dejamos una dosis para el día siguiente también. En el embarazo, en la lactancia se pueden usar, lo ideal es que sean la menor dosis posible. Se dice que afecta la fertilidad, pero hay alguna evidencia de que las pacientes con AR que toman más dosis de corticoides, o sea, es una de las variables que puede llegar a hacer que tarden más tiempo en concebir que alguien sin AR, pero bueno, uno nunca lo usa de gusto al corticoide como reumatólogo. No atraviesan la placenta, la prednisona ni la meprednisona, entonces lo podemos usar. Pero bueno, la menor dosis, el menor tiempo posible, y tenemos otras cosas que hacer hoy en día a una paciente que está embarazada y con AR. Si necesita mucho corticoide, yo eventualmente le puedo dar un biológico que después les voy a decir cuál es, el que se puede usar en el embarazo de forma más segura. Bueno, acá están las equivalencias de corticoides para que les queden a ustedes. Y bueno, hasta ahí lo que es corticoide. La idea es que yo tengo el diagnóstico de mi paciente y le empiezo a dar corticoide para desinflamarlo lo antes posible, y en forma simultánea, si puedo, ya le empiezo a dar una droga modificadora. Acá tienen la lista de drogas que están en la guía argentina, pero las que se usan siempre son el metotrexato, es la primera que usamos, porque es la que tiene más evidencia, la que tiene más efecto articular y la que es más costo efectiva. Se toma una sola vez por semana, es más económica y es la que siempre todos los tratamientos nuevos se van y se comparan con esa droga, a ver cómo digamos, si son mejores o peores, es comparado con metotrexato. Si no podemos usar metotrexato, la segunda opción es la leflunomida. También podemos llegar a usar sulfasalacina o hidroxicloroquina, estas dos porque están permitidas en embarazo y en lactancia, o sea, tienen esa ventaja. La azathioprina, la ciclosporina, sales de oro y penicilamina eran más que nada drogas que se usaban antes cuando no había otras cosas que ofrecer al paciente, pero ahora casi no la usamos. Como les decía, la estrategia de inicio, tenemos distintos tipos de estrategias, algunos podrían llegar a decir, bueno, le doy de entrada tratamiento combinado con varias drogas. No. En general lo que hacemos es empezar con monoterapia de una droga modificadora, que la que más usamos es el metotrexato. Empezamos con una dosis de inicio que puede ser entre 10 y 15 miligramos y lo tratamos de ir aumentando de acuerdo a la tolerancia y a los efectos adversos que se pueden presentar, hasta la dosis máxima que usamos son 25 miligramos por semana, y cuando el paciente no responde a la forma oral, podemos usar la forma subcutánea o intramuscular, que la ventaja que tiene es que cuando yo le doy vía oral el metotrexato a un paciente, puede tener una absorción muy errática, o sea, hay pacientes que absorben el 15%, pacientes que absorben el 80%. Entonces, si falla con vía oral, yo le paso a vía subcutánea y trato de llevarla a la máxima dosis para ver si me responde. El metotrexato como mecanismo de acción es una droga que
es un antagonista del ácido fólico, y eso, bueno, repercute a nivel de las células de la inflamación como es un inmunosupresor leve, pero es un inmunosupresor. Entonces, como es un antifolato, eso tiene que ver con algunos monitoreos que vamos a hacer. Me puede provocar una anemia megaloblástica, por ejemplo, por bloqueo de ácido fólico. Para prevenirle algunos de los efectos adversos que se pueden producir, yo le voy a dar ácido fólico, pero no se lo voy a dar el mismo día, para que no antagonice el efecto, y además porque se absorben por el mismo receptor en la mucosa del intestino. Entonces, lo que le digo al paciente es, un día a la semana tomás el metotrexato o te lo inyectás, da igual, y 2 días después vas a tomar el ácido fólico. Por convención, lo hacemos así 2 días después, y no 3 o 4, pero es algo que hacemos todos igual. En caso de que esté contraindicado o el paciente haya tenido efectos adversos, puedo llegar a, lo que dicen las guías argentinas, es que me opte por la leflunomida o por sulfasalacina. La hidroxicloroquina también la podemos usar como una de las drogas que tenemos ahí para el tratamiento, pero no las, digamos, como tiene un efecto más leve, no la vamos a usar sola, porque bueno, hay opciones mejores. La dejamos más que nada para esas artritis que llamamos indiferenciadas, que por ahí no están bien diagnosticadas como reumatoideas, o que son seronegativas, que no son erosivas, que no tienen los anticuerpos positivos, o también suma en eficacia cuando la sumo a otro tratamiento, como parte de un tratamiento combinado de drogas modificadoras. Las otras drogas, la verdad que casi que no las usamos actualmente. Y las guías le dan ese lugar, como que no son recomendadas. Las guías argentinas. Bueno, entonces yo empecé con el metotrexato, lo fui aumentando, trato de que el plazo sea entre más o menos 3 meses de que yo evalúo la eficacia de mi dosis de metotrexato, y después, si mi paciente no logra la remisión, incluyendo como en este concepto que yo no le puedo sacar el corticoide porque sigue estando inflamado, lo que queda, según las guías, a criterio del reumatólogo, la decisión de que yo agregue Otradimar o que pase a un tratamiento biológico. Las guías europeas lo que me dicen es que yo considero usar Otradimar si no hay factores de mal pronóstico, pero si hay factores de mal pronóstico, trate de ya desde ese momento empezar con un biológico o una pequeña molécula como el tofacitinib. Cuando yo logro mi objetivo, que es la remisión, lo que puedo hacer, primero voy a sacar los corticoides, eso es mi primer objetivo. Y después lo que puedo hacer es empezar a intentar, porque no es una recomendación fuerte, sino que es algo que se puede hacer. Una vez que el paciente está en remisión, yo puedo ir suspendiendo o espaciando la medicación. Por un tema también de costos, si mi paciente, por ejemplo, está en remisión sostenida, por eso están, o sea, es fundamental que la remisión se mantenga, por lo menos, hay estudios donde ya empiezan a hacer los tapering a los 6 meses, pero en general nosotros dejamos que esté 1 año entero en remisión, para decir, bueno, empiezo a hacer un tapering de drogas y yo lo tengo con un metotrexato más un biológico, el primero que yo voy a sacar o espaciar va a ser el biológico y después el metotrexato, pero más que nada por un tema de costos, porque bueno, prefiero que mi paciente quede solo con metotrexato a que esté con un biológico. Bueno, ahí tienen las dosis, las formas de administración de las drogas modificadoras. Sí. Si está solamente con metotrexato y ya hace 1 año está en remisión, sí. ¿Espaciás igual? Yo puedo en ese caso, depende con qué dosis está, qué toxicidad tenga el paciente. Si está con 25 subcutáneo de metotrexato, yo puedo decir, bueno, ya dejémoslo pobrecito que nos esté inyectando todas las semanas, pasemos a vía oral, salvo que sea el paciente el que prefiera usar la vía subcutánea, pasarle a vía oral y vas de a poquito.
yo lo primero que haría es dejar de inyectarlo y pasarlo a vía oral y ver qué pasa, y después dejarlo con una dosis que en general yo no le bajaría de 15 miligramos por semana a un paciente, pero también depende de cada paciente. Si mi paciente tenía una R erosiva, si era seropositiva, si tenía ya daño secuelar articular, trato de no dejarle, porque sabemos que pueden tener recidivas y que se vuelven a brotar, y eso lo vemos porque a veces los pacientes lo tienen que suspender al tratamiento por alguna situación y ya se empiezan a sentir distintos. Y bueno, o sea, eso es un manejo como artesanal, pero la pregunta de, ¿el tratamiento es para siempre? En realidad, sí, porque es una enfermedad que controlamos. Si estamos en remisión, yo puedo ir como bajando de a poquito el tratamiento, pero tratando siempre de dejarle algo para que no tenga recaídas o que... puede pasar que te caiga un paciente al consultorio que te dice que, bueno, que hasta hace 2 años sin droga y vos lo ves que está perfecto, y bueno, ¿para qué le voy a agregar si está perfecto hace 2 años? Pero no es que uno lo hizo a propósito de dejarlo sin nada de tratamiento, porque la mayoría de las veces cuando se suspende el tratamiento hay recaídas y brotes, y después hay que volver como a empezar de vuelta, a darle corticoide, a veces no lográs suspender del todo el corticoide, entonces... vos me preguntaste eso, ¿no? Si le sacaba del metotrexato. Sí, no. Yo le bajaría un poquito, pero le dejaría un mínimo de 15. Igual las guías tampoco es que te dicen exacto lo que tenés que hacer en ese sentido. Te recomiendan siempre dejarle algo de tratamiento, pero que si vos lo pensás en suspenderlo, hagas en un paciente que está en remisión sostenida y que empieces bajando primero el primero el corticoide, después intentes por el biológico y último la droga modificadora. Bueno, y si mi paciente entonces no responde, o tiene falla, o tiene intolerancia a las drogas modificadoras, yo ahí tengo que optar o por los agentes llamados biológicos o las pequeñas moléculas, que después les voy a explicar lo que son. Los biológicos son drogas que están dirigidas contra objetivos específicos de la inflamación. Las citoquinas son esas señales del sistema inmunológico, que son proteínas que tienen receptores, que algunos receptores son de membrana, otros son receptores solubles, o están circulando, y que cumplen funciones a nivel de muchas, tienen funciones en diversos puntos de la inflamación, y dentro de la familia de citoquinas, la más importante en la artritis reumatoidea, la que primero se conoció que era un objetivo que cambió muchísimo la evolución de los pacientes, es el factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, estos son los fármacos biológicos anti-TNF-alfa, que son los que tienen ahí enumerados. El infliximab, que es el primero, que ya casi no lo usamos porque es más alergénico, más inmunogénico, mejor dicho. O sea, el que es más distinto, pues de origen de ratón, lo que termina en mab es porque es recombinante. El infliximab es de origen murino, o sea, de ratón, nos da bastante alergia y además se pueden generar anticuerpos contra la droga. Además es solamente hay endovenoso, o sea que por todos esos motivos es muy raro que lo usemos en la actualidad. Después tenemos el etanercept, el adalimumab, el certolizumab pegol y el golimumab. Como característica distintiva está el del certolizumab pegol, que no es un anticuerpo monoclonal como los demás que son anticuerpos, salvo etanercept, que es una proteína de fusión. El certolizumab ¿vieron que el anticuerpo es como una Y? Si se acuerdan de algo de... la partecita del palito de la Y es la que se une al receptor, al factor de necrosis tumoral, y es la que se llama fracción constante. Bueno, el certolizumab pegol solamente tiene un pedacito de eso y hace que, como no, que está, bueno, unido a algo que se llama polietilenglicol, que le da estabilidad a la molécula, y ustedes saben que el pasaje transplacentario de los anticuerpos, que principalmente en el segundo y el tercer trimestre, cuando empieza a aumentar en forma cada vez más alta, proporcional a la edad gestacional, ese pasaje transplacentario se hace a través de la unión del anticuerpo con
un receptor que está a nivel placentario. Como el certolizumab pegol no tiene la fracción constante de la inmunoglobulina, eso explica que no se pasa a través de la placenta, entonces es el que se puede dar y que está aprobado por la FDA para usar durante el embarazo y la lactancia. Con poquitos estudios, porque bueno, no se pueden hacer estudios clínicos con embarazadas o en lactancia, salvo estudios que sean observacionales, pero bueno, es el que está aprobado para usar en embarazo y también se demostró que hay muy poquita excreción por la leche materna, así que también se puede usar en la lactancia. El segundo, que es más seguro para usar en embarazo y lactancia, es el etanercept, porque es proteína de fusión y también tiene menor pasaje transplacentario. Los demás están, digamos, permitidos usar, no están aprobados por la FDA, pero si los tuviésemos que usar, los tenemos que suspender más o menos en la semana 20 para que, bueno, no aumente tanto el riesgo de infecciones perinatales que puede tener el bebé. Después les voy a poner un cuadrito de cómo se da cada uno, con qué intervalo. Acá también entra un poco la preferencia del paciente. Si es un paciente que acepta darse inyecciones subcutáneas, son de muy fácil aplicación. Hay algunos que se dan en forma semanal, otros que son cada 15 días y otros que son mensuales. Y bueno, a veces elegimos un poco en función de la preferencia del paciente. En general, los anti-TNF, la eficacia es mejor cuando están combinados con metotrexato. Cuando están en monoterapia, o sea, sin metotrexato, no son mucho más eficaces que el metotrexato solo. Así que tratamos de hacerlos en forma combinada. El metotrexato, no les dije, está contraindicado en embarazo y lactancia, cuando hay enfermedades hematológicas o hepáticas no controladas, y cuando hay infecciones no controladas. Entonces, y los biológicos también están contraindicados ante infecciones, con el embarazo es lo que les decía recién. Y si mi paciente tiene una cirugía programada, yo le voy a suspender para evitar el riesgo de infecciones el metotrexato 2 semanas antes y los biológicos 2 vidas medias antes, que más o menos es que le suspendemos en general 2 semanas antes del biológico de la cirugía programada. Y si llegan a tener alguna infección, porque son fármacos, a medida que yo escalo en la inmunosupresión, tengo más riesgo de que mi paciente tenga alguna infección. Si hubiera, los tengo que suspender hasta que esa infección esté o tratada o esté por lo menos bien controlada y que me dé el ok un infectólogo. En general no vamos a usar biológico en ningún paciente que tenga ningún tipo de infección. Y antes de indicarle el biológico le voy a pedir serologías virales, incluyendo las de hepatitis, la cirugía de HIV, la de hepatitis B. Sepan que se pide el anticuerpo anticore, el antígeno S y el antígeno S. Si me da positivo el antígeno S, quiere decir que está vacunado. Si me da positivo, además, el anticore, quiere decir que tiene una hepatitis B latente o una hepatitis B crónica y que con el uso del biológico, incluso con corticoides en dosis altas, se puede reactivar, y ahí lo que tengo que hacer es derivarlo al hepatólogo y que digamos, o le dé un tratamiento antiviral concomitante, o directamente, en el caso del rituximab, está contraindicado porque hay reportes de fallas hepáticas fulminantes por el uso del rituximab. Y bueno, y también otro riesgo que puedo tener con el uso de biológicos, en especial con el anti-TNF, y también con el abatacept y con, bueno, es el riesgo de tuberculosis, con todos en realidad. Entonces, antes de pedirle un biológico, le tengo que pedir al paciente una PPD, y si me da más de, ¿saben de cuánto? De 5 milímetros es, en el caso de un inmunosuprimido, ya la considero positiva, y bueno, tengo que mandarla a un neumonólogo para que me haga evalúe la tomografía de tórax y ver si es solo una PPD positiva o si tiene una tuberculosis que tratar. Y además, bueno, si es solo una positividad a la PPD porque estuvo en contacto, hay que darle isoniazida profiláctica por 6 meses. Y recién yo estoy autorizada a darle el biológico después de 2 meses de que haya recibido la isoniazida profiláctica. Entonces, bueno, es todo un tema.
No es que ustedes tengan que saber exactamente todo esto de los tiempos, con drogas modificadoras. Nos dicen las guías es que no es solamente que podemos usarlo en un paciente que está muy activo, ahí lo que dice DAS28 de más de 5,1 es el valor del DAS28 que es de alta actividad, sino que también lo puedo usar en moderada actividad o con pacientes que no necesariamente hayan pasado por muchas drogas modificadoras antes de indicarlo, pero bueno, son de alto costo, y entonces no los usamos de entrada porque son de muy alto costo. Es que no hay una evidencia, o sea, cada vez se van probando distintos estudios de que comparando uno contra otro, pero en general son todos del mismo nivel de eficacia y yo puedo empezar a elegir cualquiera, salvo algunas consideraciones, como les decía antes, por el tema del embarazo o de los intervalos de aplicación o de las formas de aplicación que puedo optar por uno o por otro. Bueno, yo cuando le doy mi biológico lo tengo que esperar al paciente entre 3 y 6 meses y si después el paciente de un periodo de ese tiempo no responde, puedo ya pensar en que no respondió al tratamiento y que le tengo que cambiar de tratamiento. Hay algo que se llama falla primaria y algo que se llama falla secundaria. Si el paciente nunca responde al tratamiento es una falla primaria. Si el paciente respondía y después falló, es secundaria. Si la falla es primaria, con un mecanismo de acción, yo trato de que si me falla ese mecanismo, no optar por otro del mismo mecanismo de acción, sino pasar a otro mecanismo diferente. En cambio, en una falla secundaria, puedo todavía darle chance a ese mecanismo de acción. Bueno, eso es lo que les decía, mi paso a bloquear otra vía patogénica. En general, aumentar la dosis no es una estrategia que usemos, salvo con el infliximab, pero como les decía, como no hacemos eso. Y bueno, el tratamiento es esto, si el paciente ya está en remisión, no es que se recomienda en general suspenderlo, pero si de entre las dosis porque no tengo, por lo menos en Argentina, los biológicos vienen con ya todo, las dosis, las jeringas ya son prellenadas o los autoinyectores ya están prellenados y no puedo aplicar menos dosis, solamente me queda la opción de aumentar el intervalo. Que es, bueno, o crónicas activas, la insuficiencia cardíaca clase 3 y 4 y enfermedades desmielinizantes. Y con los que tienen enfermedad intersticial pulmonar hay que estar alerta porque hay reportes de exacerbaciones de enfermedades preexistentes. Bueno, ahí tienen las dosis, las vías de administración de cada uno. Bueno, acá ya me salté al rituximab. El rituximab es un biológico que lo usamos muchísimo en reumatología porque nos sirve para tratar un montón de enfermedades, sobre todo para enfermedades graves, como bueno, en el caso del lupus lo usamos en las nefritis refractarias o en manifestaciones sistémicas graves de Sjögren, en vasculitis, lo usamos mucho. Es un anti-CD20, o sea, bloquea a los linfocitos CD20 positivos y tiene un efecto potente y sostenido que puede durar hasta 6 meses. Entonces, bueno, en esto va lo bueno y lo malo que tiene. En las guías le da el lugar de que es un paciente que ya falló a un anti-TNF, o sea, no lo pone como primera línea, que con los demás biológicos no hace esa distinción, sino que, bueno, tratamos de que no sea el primer biológico que usamos. Es más eficaz en los que son seropositivos, o sea, si el paciente tiene factor reumatoide SCP, es más candidato a rituximab, que si es seronegativo lo voy a tratar de no usar o usarlo cuando ya intenté todo y nada me sirvió.
o que tenga alguna manifestación extraarticular que lo justifique, pero es más para seropositivos y es mejor también cuando se lo combina con el metotrexato. Y bueno, a las 24 semanas, que son 6 meses, tenemos que ver si nuestro paciente necesita hacerse una nueva infusión o no. Puede ser que este intervalo se prolongue porque necesita, el estado clínico nos deja no darle tan pronto el rituximab, lo podemos espaciar, y las dosis que se usan en AR son dosis más altas que las que se usan en vasculitis. Lo que hacemos los ciclos son de 2 gramos, se da 1 gramo al día 0 y 1 gramo a las 2 semanas. En infusiones lentas, porque también puede dar alergia, y bueno, y no se puede utilizar en infecciones, también como les decía antes, o que el paciente ya hipersensibilidad es cuando hay reacciones mayores, porque bueno, con el rituximab puede ser que sientan alguna reacción adversa durante la infusión, pero si se logra controlar con bajar la velocidad del goteo, usar un poco de hidrocortisona, no es que eso nos contraindica darlo, pero tenemos que estar atentos, sobre todo en las primeras infusiones que recibe el paciente, por si es alérgico. Y bueno, en las insuficiencias cardíacas severas también está, digamos, contraindicado. Con los otros biológicos, los que son subcutáneos, muchas veces nos hacen reacciones en el sitio de la aplicación, que es de lo más común que pase, pero bueno, por hipersensibilidad no nos referimos a eso, sino a una reacción alérgica mayor para contraindicarlo. Y bueno, y también siempre ver la serología de hepatitis B, para, bueno, está contraindicado en estos pacientes, por lo que les decía antes de que hay reportes de reactivaciones fatales de hepatitis B con este biológico. Bueno, ahí tienen la dosis que les decía y que los premedicamos a los pacientes. El abatacept es otra de las líneas de tratamiento. Es un agente biológico que lo que hace es bloquear la señal que activa al linfocito T, que es la señal coestimuladora. Ese biológico es dirigido contra esa señal. Es lo contrario de lo que hacen algunos farmacoterapias de inmunoterapia contra el cáncer, que ahí, digamos, lo que hacen es estimular esos linfocitos, porque ustedes saben que el sistema inmune nos hace vigilancia de infecciones y también de tumores. Entonces son target de tratamientos nuevos de líneas terapéuticas de cáncer y, digamos, la contracara de esto es que los pacientes que están con inmunoterapia de cáncer a veces desarrollan reacciones autoinmunes, porque se altera ese equilibrio. Y bueno, y en ese caso los tenemos que tratar como podamos, es la verdad, porque siempre el cáncer va a tener más peso que la artritis, si no tiene que decidir qué tratar. Y con respecto a eso, los biológicos en un paciente que ya tuvo cáncer tenemos que ser cautos. Tenemos que siempre, antes de dar un biológico al paciente, saber que está al día con sus chequeos que le tocan para la edad. No es que le voy a pedir una PANTAC o un centellograma para ver si hay un cáncer oculto, pero voy a saber que si tiene más de 50, se hizo su colonoscopía, que tiene los controles ginecológicos al día, y algo muy importante también es la examinación de la piel, los lunares, porque pueden aumentar. El abatacept es el único que está más relacionado con ciertos tipos de cáncer de piel. Entonces, bueno, esto hay que tener esa precaución. Pero bueno, como les decía, también las contraindicaciones en el caso de la abatacept, la que es particular desde su clase, es que se vio más asociado a exacerbaciones de EPOC. No de enfermedad intersticial, sino de EPOC, ¿sí? Y bueno, el abatacept también contamos con formas de aplicación que son endovenosas y también subcutáneas. Después la otra familia de biológicos son los dirigidos contra la interleuquina 6, que bueno, está el tocilizumab y también el sarilumab. Eso no se los puse acá, pues me faltó actualizarle, pero bueno, cuando les hablo de tocilizumab, también lo mismo vale para el sarilumab, que en la guía Argentina de Reumatología todavía no lo pusieron.
es un biológico que lo que tiene de bueno es que, como inhibidor de interleuquina 6, es efectivo, mostró tener buena eficacia también en monoterapia. O sea, todos son eficaces en monoterapia, pero no son mucho más eficaces que el metotrexato en monoterapia. En cambio, el tocilizumab es el que, junto con las pequeñas moléculas, cuando tenemos un paciente que no tolera o que tiene contraindicación para recibir metotrexato o en su defecto leflunomida, yo lo voy a tener en cuenta como una de mis mejores opciones. Y al ser un inhibidor de interleuquina 6, esto, digamos, le da algunas ventajas, como que en eficacia actúa rápidamente, actúa mucho sobre en los procesos inflamatorios. Hay anemia, trastornos crónicos, y en esa anemia hay una proteína llamada hepcidina que a través de la interleuquina 6, al anular este estímulo de inflamación y de bloqueo de la médula, responde muy rápido a los pacientes que tienen anemia, baja mucho los reactantes de fase aguda muy rápido, es eficaz en monoterapia, o sea que es un biológico que tiene buenos resultados en la artritis. Como contracara es que, bueno, está contraindicado en infecciones. Hay algunos metaanálisis donde se pareciera que tienen un poquito más de riesgo de infecciones que con otros biológicos, pero igual es seguro de usar. Y hay también una advertencia que es con el riesgo de perforaciones gastrointestinales, ¿sí? Que, bueno, como apareció como una advertencia porque se vieron casos, tenemos que saber que si por ahí no sería la primera opción en un paciente que tiene divertículos, que haya tenido episodios de diverticulitis, por ejemplo, pero también sepamos que el riesgo de perforaciones está de por sí aumentado en pacientes que están con corticoides, y sobre todo los que tienen corticoides, más combinación de antiinflamatorios con corticoides, con metotrexato, con drogas modificadoras, también tienen aumentado el riesgo de perforaciones gastrointestinales. Entonces, bueno, es un warning, no es que es una contraindicación total. También hay forma endovenosa y forma subcutánea de aplicación, y bueno, y también tenemos el sarilumab, que es el mismo, un mecanismo de acción a través de la misma citoquina. Y luego tenemos lo que se llaman las pequeñas moléculas, que son los inhibidores de janusquinasas. Las janusquinasas son receptores de citoquinas que están en las membranas celulares, que cuando se unen a su ligando, digamos, se hacen dímeros, o sea, se unen con otro receptor y activan cascadas de fosforilación intracelular, y eso activa las señales, digamos, a nivel del núcleo de la célula, que termina produciendo los efectos biológicos de esas citoquinas. Y son receptores de varias citoquinas, y hay varios tipos de receptores de JAK. Entonces, no se los llama biológicos porque no son específicos para una citoquina, sino que son a nivel de receptores que son de varias citoquinas, y son tratamientos que son vía oral, son más parecidos a tomar una pastilla, o sea, a muchos pacientes eso les resulta más como que más ameno, y tienen la ventaja de que no tenés que estar cuidando la cadena de frío, es más fácil de transportar, se toma 1 o 2 veces por día, y otra ventaja que tienen es que son de vida media más corta. Entonces, si yo tengo una infección o me tengo que hacer una cirugía, con que lo suspenda 3 días antes para una cirugía ya estoy bien. Si tengo una infección y lo suspendo, ya como que tengo menos durabilidad de la inmunosupresión contra un rituximab que me dura 6 meses, ese efecto de bloqueo de linfocitos. Entonces, esas son ventajas. Como, digamos, malo de estas pequeñas moléculas es que, por efecto de clase, aunque tienen un perfil un poco distinto entre sí, según el tipo de receptor de janusquinasas que inhiben, si es de la tipo 1, tipo 2, tipo 3, como efecto de clase tienen un aumento del riesgo de herpes zóster, que bueno, eso se ha visto en el riesgo relativo de un zóster con janusquinasa. Con todos los biológicos está aumentado, pero con janusquinasa está todavía más aumentado.
y el otro es con la tuberculosis también, o sea, tenemos que hacer la PPD y bueno, con infecciones activas también está contraindicado. El tofacitinib, que es el primer Janus quinasa que salió y que está en las guías, bueno, sabemos que lo podemos usar en pacientes que han fallado al metotrexato, que también lo podemos usar en monoterapia, igual que el tocilizumab. Es una opción usar en monoterapia, pero bueno, las guías EULA recomiendan que los usemos en pacientes que no pueden usar un DIMAR, porque bueno, justamente como hay algunos que mostraron más eficacia en monoterapia que otros, ahí tenemos como un lugar de indicación más especial para este tipo de droga. No usarlo en infecciones o en hipersensibilidad. Yo agregaría, bueno, tener la precaución del zóster, son vía oral, y bueno, como efectos adversos también algunos, dependiendo del tipo de Janus quinasa, algunos pueden dar neutropenia, algunos bajan las plaquetas, otros las suben, pero en general hay que controlar bien la parte del hemograma con estos pacientes, y son en un sentido también parecidos al tocilizumab, que también, no les dije, tienden a aumentar el colesterol, pero no en forma de un colesterol más aterogénico, pero bueno, es esperable que el paciente aumente las cifras de colesterol en los laboratorios. Y bueno, acá es un algoritmo un poco feo de ver, pero en realidad es lo mismo que les dije antes, de las guías del Colegio Americano de Reumatología, donde si yo tengo un paciente naïf, o sea que nunca recibió tratamiento y tiene moderada o alta actividad, le doy monoterapia con DIMAR, y si el paciente persiste con moderada o alta actividad, combino DIMARS o le puedo agregar un biológico, sea un anti-TNF o un no anti-TNF. Muchas guías como que los clasifican así a los biológicos, como los anti-TNF fueron los primeros, después los demás le llaman no anti-TNF, pero se refieren a los otros mecanismos de acción. Y si el paciente falla, ahí yo lo que hago es cambiar de mecanismo de acción, básicamente. Parece como que dijera un montón de cosas este cuadro, pero no dice tanto. Y que recién a las pequeñas moléculas en estas guías las ponían como opción cuando mi paciente ya había pasado por otro mecanismo de acción en las artritis establecidas. Pero bueno, prácticamente hoy las pequeñas moléculas tienen el mismo lugar que los biológicos, y cada vez más se ve que son seguras y que se pueden usar. Hay advertencias con respecto al baricitinib con los riesgos de trombosis, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo preexistentes para trombosis, y con el tofacitinib también hay warning con trombosis, pero en las dosis que no usamos en AR, sino en dosis que se usan para enfermedad inflamatoria intestinal. Así que bueno, no sé si los mareé mucho, pero hasta acá con el tratamiento. Hay cosas que por ahí parece que uno las sabe, y después cuando estás en el paciente de consultorio siempre te surgen dudas y cosas particulares, porque bueno, siempre hay comorbilidades asociadas, hay situaciones especiales de cada paciente, pero bueno, lo bueno y lo que tenemos que transmitirle a los pacientes es que la artritis reumatoidea es una enfermedad que es crónica, que siempre va a tener que estar acompañado de un médico que le haga el tratamiento y que monitoree el tratamiento, pero que si la tratamos siguiendo nuestro objetivo de tratamiento, el paciente tiene una calidad de vida normal, ¿sí? No tiene que convivir con dolor y con inflamación, sino que puede tener una calidad de vida buena, y no es lo mismo la artritis reumatoidea que vemos hoy en día que la que era hace 15 años o 20, que todavía hay pacientes así que les tocó tener esta enfermedad antes de que
se incursiona en todas estas drogas. En realidad metotrexato y las sales de oro y todo eso se usaba hace mucho, pero no llegaba a controlar la enfermedad en un porcentaje de pacientes muy importante que iban evolucionando, y ahí se veía lo que ven en los libros, que es raro de ver en la práctica, por suerte, por lo menos en el hospital privado es raro. En los hospitales públicos, me refiero por lo menos en donde yo hice la especialidad de reumatología, que había pacientes que tenían ARs de 30, 40 años, y eso sí, se ven las erosiones del libro, los trastornos de alineación, o sea, todas esas cosas existen y se ven, pero son cuando se fallan los tratamientos, cuando el tratamiento se instaura en forma agresiva desde el comienzo, el paciente no anda mal. Y eso es muy importante decirlo, pues siempre hay alguien que se acuerda de un caso, o que vio, o que buscó en internet, y esas pacientes con las manos todas dobladas, luxadas, discapacitados y demás, que no es lo que debería pasar hoy en día. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo. ¿Cuánto dijiste que dura el efecto del rituximab? ¿6 meses? 6 meses, sí. Sí. Ok, gracias. No, de nada. Igualmente, a los 6 meses puede ser que no vuelva a estar activo el paciente y que no lo necesite reinfundir. Pero 6 meses, uno podría hacer una citometría de flujo y medir los niveles de CD20, y por ahí siguen deplecionados más tiempo, o por ahí antes de tiempo volvió a tener todos los CD20. Pero 6 meses es como el tiempo el intervalo mínimo que dejamos pasar entre una y otra infusión. Una pregunta, ¿en la remisión se va bajando las dosis, por ejemplo, de todo, y se queda con la dosis mínima siempre metotrexato, o se saca todo y se va monitorando el paciente? En las guías te recomienda viste que en las guías de tratamiento siempre tenés recomendaciones fuertes, con evidencia, y recomendaciones que son más de grado moderado, dependiendo de la evidencia que sustente a cada recomendación. Y la recomendación de suspender no es una recomendación suspender. Las guías te recomiendan no suspender el tratamiento, pero que si lo vas a suspender, empieces por suspender el corticoide, después el biológico y después la droga modificadora. Y yo, por la experiencia que tengo, no dejo sin tratamiento de artritis reumatoidea a ningún paciente, aunque sea, le dejo una dosis muy bajita de metotrexato o más espaciada, pero con algo lo dejo. Gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, Por el momento. Bueno. Asimilar esto nada más. Sí, parece mucho, pero bueno, después yo creo que esto es como por ahí muy detallado, porque en la mayoría de las cosas que ven en medicina interna es como muy bueno. ¿Con qué tratas AR? Bueno, y nombras las drogas y ya está. Yo no pretendo que se sepan todo, pero sí que sepan nombrar qué categoría tiene cada droga, ¿sí? El lugar que tiene cada droga en el tratamiento. AINE es sintomático, corticoide es para bajar la inflamación en el menor tiempo, la menor dosis posible, y las drogas modificadoras son las primeras líneas, que conozcan por lo menos metotrexato y leflunomida, y si alguno nombra la hidroxicloroquina sulfasalazina para el embarazo, me siento muy, muy contenta. Y después que hay agentes biológicos y cuáles son, o sea, digamos, si yo te tomo examen y entro en la pregunta, bueno, ¿cómo tratas la artritis reumatoidea? Me parece que mínimamente tienen que poder nombrar las familias de biológicos, anti-TNF, anti-interleuquina 6, capaz que te puedes olvidar alguna, pero saber que hay distintos targets de acción, anti-CD20, que es el rituximab, y el abatacept, que es las bloqueantes sinercoestimuladora, pues son mecanismos importantes de acción. No pretendo por ahí que se sepan de memoria cada nombre de cada biológico, ni que yo te digo ahora certolizumab y vos me digas, es un anti-TNF. Pero sí que sepas que hay anti-TNF, que hay
de los otros tipos, y que la estrategia va, digamos, primero tratar de ir por las drogas modificadoras y después adicionar biológicos. Como un detalle pueden recordar que los biológicos en general son mejores cuando están combinados con metotrexato, y bueno, y después lo otro es más como, es bastante artesanal el manejo. Y el concepto de las contraindicaciones de los biológicos con las infecciones también lo tienen que tener, porque el día de mañana, en la especialidad que hagan, están en la guardia, donde sea, y les cae alguien con biológico y tiene una neumonía, y hay que suspender ese biológico en ese momento. Y bueno, y también como médicos generalistas, nosotros los reumatólogos también nos ocupamos de que nuestros pacientes tengan las vacunas que tienen que tener, que son, bueno, no se los dije, pero bueno, eso no es que es algo propio del tratamiento de la clase de AR, pero bueno, tienen que estar vacunados para gripe, para neumonía, son inmunosuprimidos nuestros pacientes por toda esta medicación. Después del tema del manejo del corticoide en la situación de estrés, también lo he visto que lo toman en exámenes de medicina interna, creo que es algo importante que como médicos tienen que saber. Más de 2 semanas de corticoide puede llegar a producir, perdón, más de 4 semanas de corticoide en forma continua puede producir insuficiencia suprarrenal si yo lo suspendo de golpe, o sea que el corticoide siempre lo voy a suspender gradualmente, y que, bueno, son cosas generales que no es privativo de la AR, y después hay cosas que están en la clase que me parece que está bueno que las tengan, porque el día de mañana por ahí decís, uy, no sé, terminás la facultad y decís, no sé la dosis máxima del diclofenac. Bueno, por lo menos ahí la tienen. O la dosis máxima del naproxeno, que por ahí no la manejan, o qué diferencia entre una INE y otro, o la equivalencia de los corticoides, no se los voy a tomar en un examen, pero son cosas prácticas que te pueden pasar en la práctica. Y después, bueno, que con corticoides le hay que suplementar calcio, vitamina D, o sea, por eso está bajado en la guía, pues en la guía está como el detalle de cosas que no nos tenemos que olvidar o que no tenemos que dejar de ver en la consulta práctica. Pero bueno, después cada paciente va a ser único. Bueno, entonces mañana nos vemos con la otra clase. Bien. Bueno, Bueno. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Doctora. Que anden bien. Gracias. Hasta Chao, luego. gracias.